Bueno, Mm, buenas tardes. Muchísimas gracias por unirse. Este es el primer webinar de una serie de presentaciones que vamos a estar realizando em, con SOA Costa Rica. Mi nombre es Marilyn Valverde, soy la presidenta de SOA Costa Rica y el día de hoy vamos a iniciar con Gianmarco Bettoni. Él es veterinario especializado en zoonosis y una salud. Em, el día de hoy es nuestro primer invitado, pero a partir de las próximas ediciones, él va a ser el anfitrión de los webinars. Gianmarco, bienvenido. Muchas gracias, No sé Marilyn. si... Y sí, ¿no? Muy bastante contento. La idea, bueno, ahí surgió hace poquito y la idea es comenzar a hacerlo eh, lo más frecuente posible y hablar diferentes tópicos ahí de ciencias marinas y de conservación marina y varios temas que, que van con lo que sería conservación, ¿verdad? En ambientes oceánicos. Y bueno, entonces íbamos a comenzar bueno, voy a comenzar con la de una salud, ¿verdad? Y zoonosis, más que todo en el mar, sino como la relación que tiene una salud en el mar. Aquí estoy viendo varios nombres ya conocidos. Bueno, Tatiana, que yo hice mi práctica profesional con Racing Coral, entonces ahí de hecho va a haber una foto de los corales que incluí. Y bueno, voy a comenzar a compartir aquí la pantalla. Si me puede dar permiso, Marilyn, para compartir, por favor. Ok, gracias. Y vamos a ir aquí y vamos a comenzar. Bueno, sí, esto literalmente es como un piloto, ¿verdad? De lo que va a ser los webinars. Ahí esperamos ir desarrollándolos más, ir creciendo más y más. ¿Pueden ver mi pantalla bien? Sí. Marilyn, sí. De casualidad puede ver mi pantalla. Ah, sí, sí, es que Sí, tienen ok. que... Ajá. Sí, pura vida. Bueno, entonces, sí, la idea de los webinars es como por lo menos, aunque sean 20, 15 minutos, hablar de diferentes temas del mar, de conservación, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Y como les mencionaba, bueno, una salud y el océano. Bueno, ¿qué es una salud? Muchos de ustedes ya lo habrán escuchado eh, por ahí. Es un tema que se está poniendo bastante de moda y más que, de que sea moda es como porque es importante de verdad y que sea cliché, es porque de verdad Perdón, tiene 7 y 6. tiene importancia, ¿verdad? En lo que sería hoy en día la salud en general. Y bueno, va muy relacionado al tema de salud marina, salud de los animales, donde sea, ambiente marino, ambiente terrestre, salud ambiental, ¿verdad? Me, Y me hablaron, me salud hablaron. humana, ¿verdad? Este, entonces, esta foto, uy, ¿qué pasó? Se me fue la pantalla. Qué raro. Sí, no puedo compartir otra vez, Marín. Ajá, ahora sí, otra vez. Perdón ahí. Mm, ok, entonces sí estábamos en eso y que esta foto expresa bastante bien esto, ¿verdad? La salud ambiental, salud humana y los animales y la interrelación que tenemos de diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y la salud, pues obviamente es uno de ellos. Mm, ok. Bueno, sí, entonces como les estaba mencionando, bueno, una salud es todo esto, toda la salud
mixta, personas, a pesar de que somos animales al final del día, pero en esta ciencia nos separan de los animales y los animales ahí se subdividen en domésticos y silvestres, ¿verdad? Y la salud del medio ambiente. Ahora, una salud se ha concentrado mucho en la salud desde el punto de vista terrestre y casi no se ha abordado en ambientes marinos, ¿verdad? O tal vez ya no se puede hablar así, tal vez es más como que hasta ahora se está comenzando a abordar el tema, hasta ahora se está empezando a indagar un poco más en la importancia que tiene el mar en temas de salud y cómo la salud en los ambientes marinos va a influenciar a los animales, ¿verdad? Tanto que habitan en el mar como los que están en ambientes terrestres y obviamente a nosotros. Hay muchas maneras de verlo, ¿verdad? Y como dice aquí, ha sido ejecutado más que todo en ambientes terrestres. La mayoría de proyectos que se ven de investigación en campo de una salud normalmente van destinados hacia ambientes terrestres y ecosistemas terrestres. Y como le mencionaba, bueno, ya hasta en estos años recientes, y creo que también después de la pandemia y ahorita con lo que está pasando con la influenza, que voy a hablar un poco más de eso en breve, la influenza aviar, eh, se ha empezado a investigar más de este tema en el océano. Y bueno, como sabemos, y muchos de los que estamos en esta charla son expertos en el tema y saben la importancia de los ecosistemas marinos y bueno, producen la producción de oxígeno que respiramos muchos de los seres vivos que estamos, o todos los seres vivos que estamos en ambientes terrestres, los servicios ecosistémicos que brindan los ambientes marinos, que son no voy a entrar en detalles eh, para temas de tiempo, pero son extensos, ¿verdad? Y ahí como para hablar un poco, puede ser inclusivamente para las comunidades locales, que habitan en ambientes marinos o ambientes costeros, eh, que dependen de la pesca artesanal, por ejemplo. Y bueno, la importancia de las cadenas alimenticias que hay en el océano, que mantienen un equilibrio de los sistemas ecológicos y por ende el ambiente saludable, el océano saludable, y nosotros nos vamos a ver beneficiados de forma indirecta. Por ejemplo, los tiburones mantienen o sea, se dice que son muy importantes para mantener la salud oceánica y bueno, ahorita se están viendo bastante afectados. Y así es como el conjunto de cosas y conjunto de roles eh, que acontecen en el océano brindan salud planetaria, ¿verdad? Que es como el concepto de salud planetaria va dentro de una salud y es el concepto que habla como ya literalmente a nivel del planeta, ¿verdad? En general. Una salud tal vez es más fragmentado, es más localizado en diferentes regiones y ambientes y la salud planetaria ya es como un todo el planeta, del polo norte al polo sur. Y bueno, como veíamos esta foto, bueno, esta foto es de hecho con Racing Coral en Golfo Dulce la tomé, se ve un poco borrosa, pero lo que quiere expresar es que desde el mar, lo que pasa en el mar, desde el punto de vista de salud, va a influenciar los ambientes terrestres que están totalmente interconectados, ¿verdad? Como hablábamos ahorita. Entonces, la importancia este, de la salud, de una salud a nivel de ambientes marinos. Y bueno, aquí un coral que estábamos hablando, y la importancia de una salud. Me gusta, se suele dividir en dos que son bastante importantes y de grosso modo me gusta dividirlas así, como desde el punto de vista cuando queremos ejecutarlas en conservación, en investigación, ¿verdad? Una salud desde el punto de vista de conservación y desde el punto de vista más enfocada a humano. Lastimosamente, eso se me olvidó aclarar. Una salud ha sido muy centralizada a humano, entonces siempre se ha enfocado en cómo mantenemos la salud de los ambientes y los animales silvestres y animales en general para, para salvaguardar la salud humana y está muy bien, pero tenemos que pensarlo un poco más holísticamente y incluir, no es enfocar lo humano, sino enfocarlo, hacerlo que sea equitativo. En ese sentido, pensar que una salud queremos también proteger a los animales, la salud de los animales y los ambientes, no solamente como si protejamos el ambiente para proteger a los animales, sino como realmente hay un interés por la salud de esos animales y
más allá de su beneficio hacia el humano, cómo realmente los beneficiamos a ellos manteniendo su salud y hasta ahí, no ocupamos sacarle ese provecho, ¿verdad? Pero hasta ahora también se está empezando a enfocar en eso, y eso sería medicina de la conservación, ese enfoque de mantener la salud de las especies por su conservación, porque tal vez hay una población de animales que está en riesgo, está vulnerable o muy, muy amenazada, y tras de eso con alguna enfermedad o alguna patología que pueda afectarlo, ¿verdad? Y disminuir sus poblaciones aún más. Y bueno, eso va combinado a salud poblacional de especies, ¿verdad? ¿Cómo mantenemos, en ambientes silvestres en general es difícil mantener esto o saber esto, pero por lo menos es bueno tener una idea, ¿verdad? De cómo están esas poblaciones en términos de salud, eh, y eso nos puede ayudar a indagar un poco más en la salud ambiental, ¿verdad? Porque si tenemos un ecosistema que tal vez está un poco afectado, dañado, puede ser no necesariamente que la salud de los animales que viven ahí pues se vea afectada, ¿verdad? Y en humanos lo vemos desde el punto de vista de salud pública. Por ejemplo, puedo poner el ejemplo de tal vez una comunidad pesquera que su alimentación depende de lo que ellos consigan en sus viajes, y no sabemos el estatus de esos animales, ¿verdad? De su salud que están pescando en esa región, y pueden haber agentes o enfermedades zoonóticas, que son enfermedades que se pasan de animales a humanos, humanos a animales, y puede ser que se vea una comunidad afectada, ¿verdad? Por algún brote de alguna enfermedad, o simplemente se subdiagnostica. Tal vez la comunidad sufre cierta enfermedad y se hace pasar, se diagnostica como otra porque tal vez no se le puso tanta atención, que puede venir del mar, ¿verdad? O puede ser de esta dieta que ellos están comiendo, por ejemplo, algunos parásitos, bacterias, ¿verdad? Y en general la salud pública. Entonces, desde ese punto de vista que les hablaba primero, que este, la ciencia de una salud ha ido muy enfocada como a eso. Y está muy bien, pero hay que hacerlo más holístico, incluir como, ¿verdad? Que todos vean beneficiados sin que uno tenga un beneficio de otro. Entonces eso es como que lo que se ha ido tratando de cambiar en una salud en conservación, ¿verdad? Y bueno, aquí comienzo con algunos ejemplos de experiencias personales que hemos tenido en diferentes grupos de investigación. Por ejemplo, esto fue con el Biomol de la Universidad Veritas. Este proyecto fue interesante, y aún al día de hoy no sabemos la conclusión exacta, pero hemos puesto teorías basadas en literatura y en ciertas características que hemos visto. Y para explicar un poco, bueno, estos que se están viendo aquí son rayas, son la familia Urotrigonidae, ¿verdad? Puedo estar mal taxonómicamente porque pues no soy un taxónomo, eh, pero estudiamos estas rayas y empezamos para estudios genéticos per se en el Bobo, en el norte de Costa Rica, cerca de la frontera con Nicaragua más o menos, y empezamos a ver que tenían una degeneración ocular, los animales tenían unas lesiones en los ojos, ¿verdad? Unas úlceras, o el ojo a veces estaba desaparecido, o sea, no había un ojo, habían animales sin ojos, solamente con cicatrices, ¿verdad? Entonces era muy extraño, nunca se ha reportado esto, y eran varias rayas, no era una o dos, eran todos los días que sacábamos muestreos, eh, teníamos de estas lesiones que están viendo aquí arriba, donde está el círculo amarillo. Y bueno, y empezamos a la misma vez a notar que habían estos parásitos o estos epibiontes, ectoparásitos, ¿verdad? Que son unos copépodos, que son unos crustáceos marinos, ¿verdad? En este caso. Y empezamos a ver que habían muchos también, ¿verdad? Y entonces lo veíamos como por temporadas también. Cuando habían muchas rayas, todas interactuando cerca de otras, ¿verdad? Y empezamos a indagar que en esa zona del juego, hablamos con los pescadores también, ¿verdad? Que antes había una población estable de tiburones, y aquí es donde voy, que ellos mantienen la salud del mar o el océano en general, ¿verdad? O tienen un rol muy importante. Y estos tiburones son depredadores tope del océano, ¿verdad? Y mantienen un ecosistema muy equilibrado. Y las rayas son mesopredadores o los depredadores del medio, que están como en medio de la cadena alimenticia. Y
Obviamente ya en esta zona nunca, cuando íbamos a hacer buceos o snorkel, nunca veíamos tiburones, solamente algunos tiburones gata, uno que otro, pero obviamente esos tal vez no va a comerse una raya. Y empezamos a hacer el link de que tal vez esta deficiencia de depredadores tope va a haber un crecimiento sobre crecimiento de la cadena trófica, esos depredadores del medio se van a sobreproducir porque no hay un control. Y esto a su vez, desde el punto de vista de salud, permite que cierto patógeno o cierto parásito de tales, en este caso las rayas, tenga un nicho más amplio para ser exitoso y permita que este virus, bacteria, lo que sea que tal vez está transmitiendo parásito, pueda tener un efecto más grave en esa población. Es muy complejo, esto ya es epidemiología pura y no quiero entrar en detalle, ¿verdad? Porque es súper, súper complejo. Pero a lo que voy es que eso fue simplemente una de las teorías. Obviamente hay otras como toxicología, tal vez hay tóxicos en esa área, problemas genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa fue una de las teorías que más pusimos y que tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero obviamente no sabemos si esto fue lo que aconteció. Y después aquí, bueno, aquí también está Daniel de Crema. Esto fue con una colaboración con Crema. Y bueno, creo que Daniel no estuvo ahí, pero estuve con el papá, Randall, que me dio la oportunidad de ir a la isla de Coco a sacar unas muestras piloto, ¿verdad? Eso fue en el 2021 de tiburones en la isla del Coco. Y lo que queríamos evaluar es la presencia de bacterias con resistencia a los antibióticos. ¿Y por qué en la isla del Coco? Bueno, es que es un lugar bastante aislado, pero un buen hotspot de muchas especies migratorias y especies que viven aquí. Y queríamos simplemente ver que cuando hacíamos estas muestras, estos suaves como tipo el COVID, que nos hicieron a muchos de nosotros, después cultivarlas y exponer a esas bacterias a antibióticos y ver si las bacterias, las colonias de bacterias morían o no. Y se tomaron estas muestras de unos cinco tiburones, si no me equivoco, y posteriormente salieron unos resultados muy preliminares y vimos algunas cosas interesantes, como que algunas bacterias sí tenían cierta resistencia a moléculas que se usan en veterinaria, se usan en salud humana. Y los antibióticos, la resistencia a los antibióticos, eso es otro problema del antropoceno del siglo XXI, dado al uso abusivo que hemos tenido como sociedad en general, tanto en uso humano como veterinario, que ya se está empezando a ver en diferentes rincones del mundo que están inclusivamente muy aislados. Obviamente, para tener una muestra significativa de la isla del Coco tendríamos que tomar más y hacer análisis más complejos, pero se han notado también en Antártida y en ciertos archipiélagos de animales migratorios, aves marinas migratorias, mamíferos marinos migratorios, inclusive en tiburones migratorios. Se han visto ya presencia de resistencia, ¿verdad?, a los antibióticos y eso aquí las especies marinas estarían actuando como centinelas, que llamamos, de salud. Entonces están reflejando la contaminación a nivel del océano y su salud ambiental en general, ¿verdad? Estas bacterias no nos afectan a ellos, que sepamos hasta ahora, nunca se puede saber, pero está actuando como como carriers y no es culpa de ellos. Esos animales, muchos, estas bacterias o estos residuos de antibióticos llegan mediante corrientes, mediante desechos en el mar, desembocaduras de ríos que van llenos de estos residuos y esos animales, muchos que tal vez son migratorios, por ejemplo, tiburones que van a dar a luz a estas zonas costeras ahí se pueden impregnar de estas bacterias y cuando hacen sus rutas migratorias o interactúan con otros animales, pasan estas bacterias resistentes y se va haciendo como una cadena que puede durar muchos años o puede ser más rápido de lo que uno piensa y eso es difícil saberlo. Y bueno, lo que está pasando, lo que les hablaba, que eso es un tema que se ha hablado bastante de la influenza aviar, que comenzó en Asia, en el sudeste de Asia, se fue expandiendo por toda Asia Central hasta llegar a Europa y saltó a América del Norte y ya bajó a Sudamérica. Es un virus que no se restringe, pero es un virus que se replica muy bien en aves en general. Hay ciertos grupos que se afectan más que otros. Las marinas son muy susceptibles a a esta enfermedad y el problema es que ya este virus al replicarse tanto ya dio el salto a mamíferos marinos.
tanto como focas, lobos marinos, tanto delfines y otros tipos de cetáceos, ¿verdad? Y inclusivemente ya pasó al humano y ya se vio en leche de vaca. Entonces se dice que tal vez puede ser, y ojalá que no, la próxima pandemia o por lo menos próxima crisis sanitaria, esperemos que no pandemia, y como podemos ver ya se está viendo en ambientes marinos y afectando a especies marinas, y eso es lo que sabemos hasta ahora, no sabemos qué otro efecto pueda tener eh, en otras especies, ¿verdad? Y bueno, agradecer el tiempo, ojalá que haya sido clara y que hayan aprendido un poco de una salud en el océano y la importancia de mantener, de estudiar esta ciencia, esta subárea de la salud en general en ambientes marinos, ¿verdad? Y saber la importancia que tienen en general todas las especies, desde terrestres hasta ambientes marinos, ya sea árticos, antárticos, pelágicos, costeros, ¿verdad? Y ojalá se puedan indagar un poco cada día más en el tema. Y ahí, bueno, queda cualquier duda. Gracias, Gianmarco. Está muy interesante la, la exposición y es bastante preocupante ver eh, los impactos que sufren las especies marinas, básicamente las actividades humanas o derivados de las actividades humanas. No sé si alguien quisiera realizar preguntas, puede solo desmutearse y hacer preguntas. Tenemos 5 minutos para realizar preguntas. Bueno, tal vez yo puedo hacer una pregunta. Sí. Dentro de lo que son las evaluaciones para certificaciones pesqueras o acuícolas, se tiende a separar, digamos, dentro del ciclo de vida de la actividad pesquera y acuícola, se tiende a separar lo que es el, el procesamiento, ¿verdad? La cría de las larvas o de los alevines, hasta em, la captura o la extracción de todo lo que es el proceso de construcción, sea de las jaulas o de lo que sea, ¿verdad? Que se haga ahí, eh, y de otras em, situaciones que estén pasando en el ambiente. Normalmente Ujú, se evalúa solo la actividad acuícola ujú, separado de eh, todo lo que fue la construcción del sitio ujú, y todo lo que esté pasando alrededor de ese ambiente. ujú. Entonces, mi pregunta es, si aplicamos el concepto de una salud a una evaluación acuícola, ¿cómo cambiaría esa percepción y esos indicadores de impacto sobre el ambiente? Sí, entonces, bueno, ahí estamos hablando de producciones acuícolas, tal vez a nivel marino, por ejemplo. Marino, ajá. Tengo un ejemplo, que es bastante, creo que es la más grande, si no me equivoco, hace unos años, está en Quepos, Martec. Yo tuve el tiempo de estar tuve el chance de estar un tiempo con ellos, trabajar en campo con ellos y ver un poco, ¿verdad? Cómo tratan a sus animales, porque al final esto no se sabe mucho en Costa Rica, ¿verdad? Básicamente era una finca de pargos a tantas millas náuticas de Quepos y ¿verdad? Se estaba dando alimento, en algún punto se estuvo dando alimento con antibiótico, ¿verdad? Lo cual es bastante complejo porque estamos hablando de que estamos tirando toneladas literalmente de moléculas de antibiótico a un ambiente marino, ¿verdad? Donde hay esos animales que van a ser consumidos por nosotros, ¿verdad? Y diferentes personas, ya están bioacumulando hasta cierto punto. Y la otra es que en esa finca interactuaban otros animales. Llegaban cetáceos, llegaban tiburones, ¿verdad? Y se estaban y además los peces que viven en la zona que
probablemente se mueven por ahí, hay comunidades pesqueras que dependen de esos peces también, y nunca se midió, o sea, nunca se midió. Ahora, Ujú, también en las producciones acuícolas, personalmente, si yo tuviera que elegir, yo evitaría el uso de antibióticos de forma masiva, solamente si hay cierta presencia de cierto patógeno y se harían protocolos, ¿verdad? O si vemos ujú, cierta enfermedad que tal vez va a precisar de un antibiótico. Pero para eso se han creado leyes, ¿verdad? En diferentes países de vacunación, así como cuando se vacuna el ganado bovino o el ganado porcino, vacunar a esos animales para prevenir ciertas enfermedades y prevenir tener que usar este tipo de moléculas, ¿verdad? Que eso es como el impacto más grande a nivel de acuicultura. Entonces, ese tipo de protocolos, ¿verdad? De medicina preventiva. Y eso ahorraría mucho a nivel es mejor, en medicina en general, es mejor prevenir que después tratar, ¿verdad? Y ujú. yo creo que Martech después consiguió cambiar esa metodología a vacunar, ¿verdad? Justamente cuando yo estaba llegando ya estaban empezando a vacunar o habían comenzado con ciertas vacunas que no estaban poniendo y y vieron los resultados, ¿verdad? Entonces es como eso, desde el punto de vista de médico, la prevención. Y ahora, en producciones más artesanales, eso sería un poco más complicado. Em, yo ahí es donde yo tal vez sería muy bueno empezar a crecer esa área de salud acuícola en general y que esas ciertas comunidades o producciones acuícolas pequeñas puedan tener una consultoría veterinaria o de salud en general que ayuden a establecer ciertos protocolos y ciertos parámetros, ¿verdad? Para prevenir de forma barata ciertas enfermedades en las producciones. Eso es como algo que yo vería Perfecto, factible de eso. muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más porque solo nos quedan 6 minutos. No sé si alguien más tiene alguna consulta, algún comentario o experiencia o de por qué les llama la atención una salud. Hola, yo tengo una consulta. Eh, Ah, gracias, ¿me escuchan bien? sí, escucho Sí. bien. Muchas gracias, Gianmarco, por tu presentación, de verdad sumamente interesante. Yo tenía duda de por qué este estudio se realizó en tiburones, por ejemplo, que migran de cocos, y si también este estudio se ha aplicado, por lo menos para los mamíferos marinos que migran en el Pacífico este tropical, por ejemplo. Eh, y otra curiosidad que tengo es cómo estos antibióticos que han sido, que pues han demostrado que son resistentes, o sea, que el animal es resistente, que utilizarían entonces como eh, para o sea, si tienen resistencia a un antibiótico en específico, ¿qué otro antibiótico podría como suplantar a donde ellos han sido sensibles, por ejemplo? Sí, entonces, bueno, para responder la primera, nosotros escogimos los tiburones o más que todo por sus patrones de movimiento, porque eso se puede hacer en cualquier especie migratoria, ¿verdad? En general, o sea, se ha hecho en aves marinas, en tortugas, en cetáceos, y sí, sí, se ha visto lo mismo, se ha visto los mismos patrones, ¿verdad? De resistencia. Los tiburones en realidad se escogieron por ser un depredador tope e indicador que tal vez nos pueda dar, ok, encontramos resistencia, ¿de dónde habrá venido? Bueno, por sus actos, comportamiento migratorio o porque tal vez un animal depredador tope que tal vez vio acumulando ciertas moléculas y ciertas cosas y viene tal vez de la cadena trófica abajo, ¿verdad? Entonces el tiburón tal vez lo escogimos como por eso, pero en realidad esto se puede hacer en cualquier otra especie altamente migratoria. Y sí, se ha hecho, creo que en Islas Galápagos se estudió un poco
y sería interesante ver la conexión que hay y si estas resistencias se están moviendo en estas migravías, ¿verdad? Y ojalá en algún futuro ver el link, la raíz y hasta dónde está llegando. Y este, la otra de las mejores, ya encontramos cierta resistencia en estas bacterias, ¿verdad? Aún hay que hacer más estudios para poder determinar específicamente tal vez qué genes están dándole resistencia y qué cepa de bacteria es específicamente. Nosotros llegamos, no hicimos cepas, pero la idea es poder hacer cepas en algún futuro, ¿verdad? Para poder entender más el mecanismo genómico de esta resistencia. Y prevención, ¿verdad? Es a nivel de tierra. Lastimosamente, la mayoría en Costa Rica se usa mucho antibióticos de manera preventiva en las producciones agrícolas, lo cual básicamente se está dando una molécula, un antibiótico a animales que están saludables. Y estos es en toneladas. Estamos hablando de toneladas que tienen un mal manejo de residuos. La mayoría de veces se lavan en las tierras, en los ríos, en los lagos. Y obviamente muchos de estos cuerpos de agua, ríos, van a van a salir al mar. Y ahí esos animales, ahí es un gran ecosistema, las bocas de los ríos, ¿verdad? Y manglares y todo esto. Entonces, de las maneras más eficientes de prevenir es ya no regular un poco esto. Por ejemplo, en Europa ya no se puede usar antibiótico para prevención de enfermedades, sino como para tratamiento, solamente cuando ya vemos que hay una patología, ¿verdad? Pero ¿cómo ayudamos al productor a prevenir, ¿verdad? Para que él quiere prevenir esto con vacunaciones y ciertos manejos internos de la granja que ahí sería una persona especialista de estos temas que puede abordarlo, pero ciertos comportamientos que pueden reducir esta carga, ¿verdad? Y cuando reducimos esta cantidad de antibióticos en el ambiente, reducimos la presión que hay sobre las bacterias y estas bacterias ya no se van a poder adaptar, ¿verdad? Entonces, a sus antibióticos y entonces ya vamos a parar de tener cierta resistencia. Entonces, eso sería como una de las metodologías más eficientes para prevenir. Perfecto, muchísimas gracias, Gianmarco. Nos queda 1 minuto y medio. Queremos agradecerle a todas las personas que se unieron a este primer webinar el día de hoy. Vamos a estar haciendo 2 webinars por mes, entonces estén atentos para la invitación para el próximo, en el cual ya Gianmarco va a ser el anfitrión. También vamos a subir esta grabación a YouTube. Vamos a ver cómo nos va, es la primera prueba. Y muchísimas gracias por su interés y por el trabajo que hacen este, por la conservación del océano. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, chao, buenas noches. Buenas noches.